Buenas noches, mi nombre es Sandra Martínez. Y Belkis Fontalvo. Estaremos hablando sobre el efecto de un programa de desarrollo de talento humano por competencia en la prevención y atención de la discriminación. Estaremos hablando principalmente del tema de investigación. ¿Cuál es el tema? El tema se enlaza directamente con lo que ya construimos en las unidades anteriores. En la unidad 3 que elaboramos un diagnóstico de necesidades de desarrollo de talento humano y en la unidad 4 que diseñamos un programa formativo para cerrar las brechas encontradas, lo que hacemos ahora es someter ese programa a verificación. ¿Cuál es la verificación? Tenemos una variable independiente y una variable dependiente. La variable independiente que habla sobre el programa de desarrollo del talento humano con enfoque de competencia y la variable dependiente que son los niveles de competencia para prevenir la discriminación. El estudio no investiga la discriminación como fenómeno social, sino que investiga el aprendizaje medible que produce una acción formativa sobre las personas que hacen la escuela todos los días. Contamos con 56 colaboradores, 6 competencias evaluadas, 12 meses de trayectoria y 3 mediciones. Ahora vamos a hablar sobre el planteamiento del problema. Al hablar sobre el planteamiento del problema, estamos al mandato ya existente, que son la ley que el 1482-2011 y la ley 1720-2013 y el decreto 1422-2017, que obligan a la escuela a prevenir la discriminación y tener rutas de atención. Luego hablamos sobre las brechas en estas medidas, es decir, el diagnóstico de la unidad anterior, que se detectó brechas críticas en mediación de los conflictos de intervención ante la discriminación y significativos en respeto por la diversidad. Y tenemos la evidencia no existente, que son las capacitaciones oficiales, rara vez que se evalúa más allá de una satisfacción, y la literatura advierte efectos modestos cuando no se intervienen y son aisladas. Entonces, el problema no es la ausencia de programa, sino la ausencia de evidencia sobre el efecto. Sin medición, la decisión de continuar y ajustar o suspender la inversión formativa se toma por intuición y no por datos. Hablemos sobre la delimitación y el objeto del estudio. Hablamos sobre lo espacial que viene siendo la institución educativa Manuela Beltrán. Hablamos sobre lo temporal que viene siendo un año lectivo. Y hablamos sobre la población que vienen siendo los 58 colaboradores, no incluyendo los estudiantes, familia como sujetos. Y lo temático que son las 6 competencias de diagnóstico que tenemos incluido, dominio disciplinar y planeación. Y por último tenemos la disciplinar, que es la gestión de talento humano, formación laboral y evaluación. ¿Cuál sería el objeto de estudio? El objeto de estudio es el aprendizaje de las competencias para la prevención y atención de la discriminación en el talento humano de una organización educativa, entendido como la variación mediable en su dominio tras exposición a un programa formativo estructurado. ¿Cuál viene siendo la pregunta? La pregunta es, ¿qué efecto produce la aplicación de un programa de desarrollo de talento humano con enfoque de competencia sobre el nivel de competencia para la prevención y atención a la discriminación del personal durante un año de lectivo? El objetivo general que viene siendo determinar el efecto de esa aplicación. Los objetivos específicos vienen a describir, a comparar, a estimular, a analizar y a contratar los resultados con los indicadores institucionales. Ahora hablemos sobre la justificación. En la justificación es pertinente cuando se responde a un mando normativo vigente y una necesidad ya diagnosticada en la propia organización. Cuando sea la viabilidad, o sea, es decir, un acceso directo a la población, censal reducida, instrumentos en línea y costo de levantamiento de prácticamente nulo. Un interés, es decir, que sirve la institución a la Secretaría de Educación Distrital al campo académico y la formación laboral. Y significancia, un aporte de instrumento válido de evidencia situado en un contexto poco estudiado y una cultura de medición. Cada criterio responde a una pregunta distinta: ¿por qué ahora y si puede hacer? ¿A quién sirve y para qué después? ¿Cuál sería la hipótesis? La hipótesis es de la investigación un programa que produce un incremento estadísticamente significativo en nivel de competencias para la prevención y atención a la discriminación, y una hipótesis nula, que no existen diferencias estadísticas significativas entre las medidas que promuevan las reprueba o la posprueba. Es decir, que hay una diferencia, hay una dosis formativa, una correlación positiva entre las competencias y tiene el nivel de programa que difiere según el grupo ocupacional. Hablamos ahora sobre las variables y las operacionalización, que lo va a decir mi compañera Belki. Bueno, esta rejilla es el centro de toda nuestra investigación. Aquí tenemos la variable de las dimensiones y el nivel de dimensión. Teniendo en cuenta el programa de competencias, el se va a medir de una manera itocómica y de razón. La competencia frente a la discriminación se va a medir con una escala sumativa, el clima organizacional inclusivo,
con intervalos y las variables de control de nominal y razón con un grupo ocasional sede, teniendo en cuenta la antigüedad, la edad, el sexo, la formación y cuál de las sedes de la institución. Miren que pues la operacionalización es la bisagra del protocolo, convierte un constructo en algo que se puede puntuar, comparar y verificar. Siguiente. ¿Cómo se va a desarrollar? A través de un enfoque, alcance y diseño, teniendo en cuenta que el enfoque es cuantitativo, el alcance explicativo y el diseño preexperimental longitudinal. Esto inicia desde el primer mes de labores, pasando luego a una etapa formativa que va de 2 a 9 meses, una prueba en el mes 10 y ya acciones de seguimiento a los 3 meses. Miren que nosotros no manejamos grupo de control. ¿Por qué? Por una razón ética. El programa debe alcanzar a toda la planta. Entonces, las amenazas a la validez se mitigan con el seguimiento, el análisis de dosis y respuesta y la triangulación con indicadores institucionales objetivos. Siguiente. La población y muestra está, pues como ya hemos visto en apartados anteriores, compuesta por personal docente administrativo, equipo directivo, servicios generales y trabajo social. Teniendo en cuenta que esto, la muestra y la población va a ser a través de un muestreo sensual. Podemos perder en el camino a participantes, esto debido a incapacidades, también debido a decepción o a traslados de los niños. Así que estamos finalizando con 50 casos emparejados, que sea una muestra efectiva de todo esto. Siguiente. ¿Para qué instrumento vamos a usar? Pues estaremos en la escala ECAR, esa es de creación propia. También vamos a aplicar de la estima organizacional inclusivo con pisos reactivos, anónima y censal. Aquí vamos a medir el trato justo, la visibilidad de la ruta de atención y la seguridad para reportar. Un contraste externo que también evalúa una rúbrica de 360 grados, teniendo en cuenta dosis formativas y vaciados y la PQR. Los criterios de calidad técnico, la validez y el contenido, teniendo en cuenta pues las posturas de 5 juicios expertos, la confiabilidad como una prueba piloto y la objetividad con rúbricas de anclaje conductuales y manual de evaluadores. Adelante. Se basa todo esto, nuestros postulados, en un marco referencial y epistemológico. Teniendo en cuenta el primero, que es un enfoque por competencias, que apoyado sobre las teorías de Jales y Manzano, donde miden conductas observables y no conocimientos declarativos. En la detección de necesidades con González, Montoro y Murphy, donde la brecha entre perfil requerido y real da la lógica del pre y post. En la reducción del prejuicio, apostado por Palus y por Schmader, en donde los efectos modestos sin intervención es el hay que medir y no presumir. Y la transferencia de talento humano, apoyados en Nabucco y Trujillo Robles, en donde medimos el ambiente de trabajo y decide si lo aprendido llega al puesto, teniendo en cuenta todo esto, claro, un paradigma post-positivista, donde las competencias son conductos latentes que solo se infiere de indicadores conductuales. La objetividad no es una cualidad del investigador, sino una propiedad del procedimiento. Siguiente. Bueno, el plan de análisis estadístico nos va a mostrar unas hipótesis y también unos criterios. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, podemos nosotros determinar de que si toda esta significación acompaña el tamaño del efecto. Si se da un resultado significativo, entonces puede corresponder a un cambio drásticamente irrelevante y el nivel de significación si pasa a 0,5 en contrastes bilaterales, teniendo en cuenta procesamiento y verificación como la móvil. Pasamos a las conclusiones, teniendo en cuenta 4 ejes esenciales. La coherencia, teniendo en cuenta que pues, el problema nació de una necesidad documentada, en donde nos pasábamos en una cadena problema, donde pasábamos de la pregunta a la hipótesis, de la hipótesis a la operacionalización y de la operacionalización al análisis. Pasamos también a los límites reconocidos, en donde pues apostamos a que el diseño sin grupo de control restringe la atribución causal. Entonces los hallazgos serán evidencia situada y no habrá una generalización estadística. También que el aporte práctico deja un instrumento validado y una práctica institucional, teniendo en cuenta medir antes, medir después, registrar con rigor y decir con datos. Y por último, el sentido último, que nos ayuda a verificar que la formación produzca competencia real, verificar que la escuela cumple en los hechos y que su promesa de respetar la diferencia pues se cumpla. Bien.
Con esto, entonces, Así damos es. por finalizada, pues agradeciéndole su atención.